Este es mi testimonio final. Estoy siendo juzgado por negligencia médica, ruptura de mi juramento hipocrático y engaño de la mayor magnitud. No soy juzgado en ningún tribunal terrenal, sino en uno que yo mismo me ha creado. Soy tanto demandante como fiscal. Soy mi propio juez, jurado y verdugo. Ya sé cuál será mi condena, pero antes de llevarlo a cabo, debo dar testimonio contra mí mismo. Soy yo. Era médico. Antes de hoy, trabajaba en el hospital C. Yo era jefe de oncología pediátrica. El principio de mi fin ocurrió hace casi 10 años, en una fría noche de noviembre. Acababa de ser nombrado oncólogo y había vivido mi primera gran tragedia. Un bebé de 6 meses falleció bajo mi cuidado, leucemia. En mi campo, la muerte de un paciente es común. Sin embargo, en ese momento aún no era algo común para mí. Este fue el primer niño que dejó de respirar bajo mi vigilancia. ¿Sabes cómo es eso? Ver a un niño sufrir porque su propio cuerpo se ha vuelto traidor, escuchar su respiración dificultosa y dolorosa, oler el hedor a descomposición en un ser vivo mientras lucha contra fuerzas que han convertido la médula sana en veneno y han llenado su sangre con descendientes mutantes de una creación insidiosa. Y tú, viéndolo todo, lleno de conocimiento y aprendizaje que nos llevó como especie fuera de la faz del planeta hacia las estrellas, incapaces de detener el paso natural del cuerpo mientras se lanza a la tierra removida de una tumba abierta. No soy un hombre de religión, pero he visto al diablo frente al carcinoma. Me afectó mucho la pérdida de este niño. Mi piel era delgada, sin ninguna de la protección psicológica que mis colegas habían acumulado a lo largo de los años. Mirando el cuerpo pálido e inmóvil de mi paciente, recordé a mi propio hijo, que entonces tenía solo 1 año. Mi corazón derramó su dolor hasta todos los extremos. La lógica decía que había hecho todo lo que podía, pero esto era una mentira cubierta de sentimentalismo. ¿Cómo iba a ejercer la medicina si admitiera ante la muerte que mi habilidad era inútil? Salí del hospital mientras los padres del bebé seguían de luto alrededor del cuerpo. Caminaba por las calles, intentando perderme en los fondos interminables de hormigón y ladrillo que constituían mi ciudad. Pronto me empapé de una lluvia helada. Mi psique goteaba en grumos entre mis dedos que apretaban a mano. Incluso en mi estado alterado, sabía que había llegado demasiado lejos a la desesperación. Pensé que nunca volvería de él, pero en un momento de claridad inesperada, volví en mí. Me limpié las mejillas de agua y sal. Comprendía mi entorno. Edificios desconocidos se alzaban a ambos lados, engulléndome en sus profundas y angulosas sombras. Ya no podía ver la calle. Supuse que estaba en un callejón entre callejones, un lugar ajeno a mis lugares habituales y muy transitados. Aquí estaba en silencio, sin sonido. A medida que pasaban los segundos, me di cuenta de que no recordaba cómo había llegado allí. Vi una figura al final de un pasadizo estrecho. Era un hombre, y no tenía nada de especial en todos los aspectos. Su forma se fundía con el edificio contra el que se apoyaba, y parecía solo una mancha contra el ladrillo. Su ropa estaba raída, su rostro ni apuesto ni excesivamente feo. Al intentar identificar sus rasgos, se difuminaron, fundiéndose como si un velo líquido se derramara sobre mis ojos. No quería acercarme a él. Si no hubiera estado en ese estado de angustia, me habría ido en cuanto lo vi, sin dedicarle ni una segunda mirada. Pero me permití el lujo de mirar de nuevo. Y fue en el giro de mi cabeza cuando mi condena quedó sellada. Los médicos no sabían qué lo causaba. Después de llegar al hospital y después de hacerse todas las pruebas, todo lo que mis compañeros pudieron hacer fue encogerse de hombros. Consiguieron despertar a mi hijo de su inconsciencia, pero estaba apático y débil. Tras un mes de observación y experimentación, lo único que pudieron decirnos fue que su sangre estaba fallando. Los glóbulos rojos se desgarraban por las costuras, impidiendo que el oxígeno llegara a su cerebro. No sabían qué hacer. Íbamos de hospital en hospital. Probamos todos los tratamientos experimentales conocidos por el hombre. Su hermano pequeño donó sangre, plasma e incluso médula una vez que descubrimos que era una buena coincidencia genética. Su generosidad fue en vano. Todo lo era. Nada funcionó. Mi hijo se estaba muriendo y no había nada que pudiera hacer al respecto. Y fue en esa desesperanza cuando volví a pensar en el frasco. Ya había rechazado esa idea antes. No corrompería a mi familia con su uso, pero ese pequeño frasco,
se hacía más pesado cada día en mi bolsillo. Me aferré a la esperanza en el sistema médico, aferrándome a ella con tanta fuerza que sentí que las uñas se me iban a desprender por la parte baja. Cada vez que mi mano rozaba la superficie de cristal del recipiente en mi bolsillo, sentía la idea de algún gran mal suspendida sobre mi cabeza, suspendida por un solo hilo. No me plantearía cortar esa cuerda. Quisiera que mi hijo estuviera bien, pero no recurriría al asesinato para hacerlo. Pero después de que un médico, la última vez que vemos, nos ordenara traer a nuestro hijo a casa, dándonos solo una receta para un frasco de morfina líquida, mis convicciones se rompieron. ¿Ves? Estaban dejando a mi hijo morir. ¿Ves que no tenía otra opción? ¿Entiendes? Esa noche, me colé en su habitación mientras dormía. En la oscuridad oí golpes violentos. Su hermano, que dormía encima de él en la litera que mi esposa y yo construimos años atrás, había sufrido terrores nocturnos desde que vio a su hermano desplomarse. Escuché sus gemidos y se pudrieron en mis oídos. Si tenía alguna pregunta sobre lo que iba a hacer, se borraba al instante. Los sonidos que salían de mi pequeño reflejaban mi dolor. Todo tenía que terminar. Me quedé de pie sobre mi hijo mayor dormido, con el rostro retorcido por un dolor a medias. Habían pasado horas desde su última cucharada de droga. Saqué el frasco del bolsillo. De alguna manera, después de todo mi uso, quedó una pequeña parte. La destapé y luego la sostuve sobre su cabeza. Dejé caer una gota. El líquido descendió y salpicó su frente. Luego desapareció. Mi hijo pasó del dolor a la paz en un instante. Su rostro se relajó, sus hombros se relajaron. Por primera vez en un año, le vi pasar a un sueño tranquilo, respirando hondo. Me senté en su silla de escritorio. Le vi descansar durante un buen rato. Por un breve momento me sentí aliviado. Pero en los sonidos de la respiración tranquila de mi hijo mayor, escuché algo más. Silencio. Mi hijo pequeño ya no se debatía en su litera. Me levanté y fui hacia él. Estaba tan quieto. Le toqué y tenía frío. Me acerqué a su cuello, buscando su pulso. Presioné profundamente contra la carne blanda, pero no había latidos bajo mis dedos. No recuerdo las horas que siguieron. Para eso debo confiar en el testimonio de otros. Mi hijo me dijo que se despertó con mi grito, un sonido entre el vacío de la muerte y el infierno de la agonía. Pensaba que me estaba muriendo. Mi mujer había estado lidiando con facturas médicas en la cocina. También escuchó mi dolor. Me contó que entró corriendo en la habitación de nuestro hijo y me vio acunando el cuerpo sin vida de nuestro hijo pequeño, suplicándole que despertara. Los paramédicos llegaron y lo declararon muerto en el lugar. La autopsia reveló que era un aneurisma cerebral extraño. El funeral llegó y se fue. Solo en la recepción, cuando estaba dando manos inertes y escuchando condolencias susurradas, mi mente empezó a señalar el dedo la culpa. La investigación fue breve, con un único sospechoso real. La implicación completa de mis actos recaía sobre mí, y no deseaba nada más que escuchar un castigo. Y como ninguna corte terrena me concede lo que me corresponde, he asumido este deber sobre mí. He destruido el frasco. Esperaba que algo tan poderoso pusiera más resistencia. En cambio, solo hizo falta un martillo. Vertí el líquido y el vaso en un fuego de basura en un allejón. Quizá fue en el mismo allejón donde conocí al hombre, aunque no puedo asegurarlo. Al verla arder, temía presionar la mano contra el bolsillo y sentir su forma alargada, entera de nuevo. Pero la tela permaneció lisa y el espacio vacío. Pronto estaré muerto. Los médicos alegarán una trombosis o embolia inesperada, un pequeño tic muscular o una liga de sangre que detendrá el latido de mi corazón. Pero en realidad es mi honestidad la que me habrá matado. El hombre en el allejón me advirtió que si confesaba, pagaría el mismo precio que mis víctimas. Decía la verdad sobre el frasco. Solo puedo esperar que él también fuera honesto con esto. Gracias, querido lector, por tu ayuda. Por curiosidad, has visto cómo se hace justicia. Al recibir mi confesión, has permitido que cayera el hacha. No dejes que te pese en el alma. Soy culpable. Has hecho un favor al mundo. A mi hijo, si encuentras esto, lo siento. Lo siento por lo que te he hecho parte. Esto no es culpa tuya. Mi alma está manchada, cambiando la vida de mi hermano por la tuya. Pero tu alma está completa. Recuerda esto, te ruego. Por favor, no me sigas hasta donde voy.
No sé a qué me espera, pero sé que no habrá perdón. No lo busco. Pagaré mi deuda. Y eso será basta. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Cómo se suponía que debía reconciliar la imagen del niño pequeño, entero y sano, con la imagen de un círculo de hermanos llorando a su padre mientras su ataúd era enterrado en la tierra? Asistí al funeral desde lejos. Me dije a mí mismo que era penitencia, pero ahora me preocupa que fuera una tranquilidad. Salí de esa reunión sombría con determinación, no arrepentimiento. Me dije a mí mismo que probablemente el viejo solo habría vivido otra década, 10 años de antigüedad, intercambiados por toda una vida de salud. Esto era justo. Poco a poco me encontré haciendo más visitas nocturnas a los niños enfermos de nuestra unidad. Fui a los que estaban cerca de la muerte, a los que no respondían al tratamiento, a los que se fruncían al dormir con el dolor de los crecimientos que consumían sus entrañas y presionaban contra sus órganos internos. Sus recuperaciones fueron explicadas por el hospital como cambios inesperados, atribuidos a algún efecto latente de un nuevo tratamiento experimental o algo igualmente esotérico. Es curioso cómo los humanos explicamos los milagros, como si la idea de la intervención cósmica fuera de algún modo más aterradora. Me avergüenza decir que coseché los beneficios de mis curaciones. Acepté una promoción tras otra, diciéndome a mí misma que era por el bien común. Donaría mi salario extra en secreto a causas benéficas, pero era un gesto vacío. Debería haberme detenido y negarme, pero no pasó mucho tiempo hasta que toda la unidad quedó bajo mi supervisión. Y a medida que aumentaba el número de mis pacientes, también lo hacían los cuerpos a mi paso. Al principio llevaba la cuenta de los nombres de mis víctimas, recordaba sus caras, sus historias. A medida que la escoria aumentaba, el peso se volvió demasiado. Les hice la vista gorda, dejé que sus identidades se escaparan de mis pensamientos. La mayoría de los asesinos en serie guardan trofeos. Mis únicos recuerdos eran huesos vacíos en mi memoria, deliberadamente mantenidos al descubierto. Muertes inexplicables se acumularon en el hospital. Nunca lo suficiente para provocar una investigación, pero sí lo suficiente para inspirar supersticiones. Vi a enfermeras empezar a llevar cuentas de oración, y los médicos rechazar pacientes no esenciales solo por un mal presentimiento. No podía verlo, la carnicería que causaba. Todo lo que podía ver eran los rostros de los niños que ahora vivían y respiraban libres de enfermedad y tortura. Cuando no podía dormir por culpa, eran sus rostros los que me permitían descansar. Sí, los niños sobrevivieron, pero seguía siendo un asesino. Es extraño cómo la vida sigue adelante, incluso en presencia del mal. A la sombra del hospital, mi familia creció. Vi madurar a mi hijo, y mi esposa y yo dimos la bienvenida a otro niño al mundo. Quería a mis hijos por igual, pero la realidad complicada sigue siendo que incluso los mejores padres tienen favoritos. Mi hijo mayor era mío. Compartía mi intelecto, mi interés por la medicina. Al principio se manifestó en una simple curiosidad por mi estetoscopio. Se convirtió en que leyera libros médicos en cuanto pudo reconocer palabras. Todo era ininteligible para él. Seguro que solo las miraba por las fotos. Pero nada me hacía sentir más orgulloso que verle pasar las páginas finas, con una expresión de concentración en su joven rostro, aún marcado por la grasa de bebé. Tenía 10 años cuando se desplomó por primera vez. Fue mi otro hijo quien lo encontró. Solo tenía 4 años. Vino hacia mí, la cara roja por el esfuerzo y las lágrimas ya empapaban su garganta en la garganta. Era el más callado de los dos, pero aún recuerdo sus lamentos cuando me suplicaba que bajara. «Se ha caído, se ha caído». Se aferró a mi pierna, las reverberaciones de su miedo resonando en mis huesos. Lo aparté y bajé corriendo las escaleras. Mis pies tropezaron y casi me rompo el cuello al caer. Me enderecé y salí a buscar a mi hijo. Lo encontré en el suelo del salón. Estaba boca abajo en la alfombra, con los brazos torcidos. No se movía. Corrí hacia él y le comprobé el pulso. Estaba ahí, débilmente, pero no despertaba. La sangre le salía de la nariz, destrozada por la caída. Busqué mi móvil y llamé a una ambulancia.
De fondo, su hermano seguía aullando, suplicándole que abriera los ojos, que estuviera bien. El hombre me miró fijamente con pupilas cobrizas. Reflejaban la escasa luz como los ojos de un perro en la oscuridad. Algo dentro de esos orbes cortaba mi camisa y mi piel. Era como si mi exterior se hubiera despojado y la esencia más oscura de mi ser quedara al descubierto como un libro. De alguna manera, sabía que leía mi vergüenza con simpatía. Me acerqué a él con pasos lentos. Cuando estuve lo bastante cerca para olerle, para oír su respiración por encima del golpeteo de la lluvia, hablé. «¿Quién eres?» El hombre no respondió. Metió la mano en el bolsillo y sacó un frasco. Dentro había una sustancia transparente, ligeramente viscosa como el aceite. Abrió la tapa y le tapó la boca con el dedo. Sacó un alfiler en la otra mano y se pinchó la yema del dedo índice. Una gota de sangre se derramó por el borde de su huella y entró en el frasco, nublando el líquido en patrones retorcidos e insinuantes. El hombre agitó la mezcla, que se solidificó hasta quedar con la consistencia de pus. Me lo extendió. Carraspeó. Las lenguas ásperas de flema fueron expulsadas por las convulsiones internas de su suave paladar. Parecía que su garganta estaba más acostumbrada al humo y al smog que a las palabras, pero tras la cacofonía llegaron las palabras. Ungen y vivirán. Le miré fijamente. Años atrás había descartado a Dios como superstición. Los milagros, en el mejor de los casos, eran principios desconocidos del mundo natural que aún se ocultaban tras el telón de la ignorancia. No era un hombre creyente, pero en ese callejón me permití esa debilidad. Entretener las divagaciones de una persona sin hogar mojada que olía a perro parecía inofensivo comparado con la locura que esperaba al borde de mi subconsciente. Con la mente vacía y los dedos entumecidos, extendí la mano para coger el frasco. Pero antes de que mis dedos pudieran rozar la superficie de cristal, me detuve. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? El hombre volvió a toser. Un sonido de tartamudeo como un coche moribundo. Se paga un precio. ¿Un precio? ¿Qué? Me sostuvo la mirada con su mirada de cobrizo. Uno digno. Mis ojos volvieron al frasco. Años después de ese momento, tumbada sola en la penumbra de un dormitorio oscuro, me mentía a mí misma y decía que no entendía a qué se refería. Eso no podía haberlo sabido, pero lo hice. Supe entonces, y lo sé ahora, que solo hay una cosa digna del invaluable regalo de la vida. La lluvia golpeaba el suelo a nuestro alrededor como 1000 latidos. Recordé la línea plana del bebé que había muerto solo unas horas antes. El lamento sostenido de la máquina reverberaba en mi cráneo como una oración recitada. Tras un momento, cogí el frasco, sosteniéndolo flojamente entre los dedos. La voz del hombre se volvió suave. No se lo digas a nadie, o la deuda caerá en ti. No todo el mundo entiende el precio de los milagros. Sin mirar atrás, el hombre se giró, caminó por el callejón y luego desapareció por la esquina. Me quedé quieto. La lluvia refrescaba mi piel febril. Me pasé la cara. Algo cambió, y en otro momento estaba en una calle familiar, caminando de vuelta hacia el hospital. Pensé que había sido objeto de una alucinación, una manifestación física de mi manía. Pero sentí el cristal intacto del frasco en mi bolsillo, y mi corazón se rompió con una extraña oposición de temor y anhelo. Pasaron semanas antes de que usara mi nuevo don. Había otro niño, este de 4 años. El cáncer se le había metido en los huesos. Por la noche despertaba a toda la sala con sus gritos de dolor. La sometimos a cirugía, quimioterapia, radioterapia, llenamos su cuerpo de veneno hasta que quedó al borde de la muerte. Aún así, los tumores volvieron a surgir uno tras otro como parodias depravadas de Cristo. Estaba cerca del final. Era hora de decirle a la familia que se despidiera. Pero antes de hacerlo, la última noche de su tratamiento, fui a verla. Yo estaba ahí asegurándome de que hubiera recibido su dosis habitual de morfina. Vi su rostro pequeño y demacrado. Su cabeza balba estaba salpicada de sudor como rocío. Su cuerpo, temblando, extendido sobre la colcha, era la encarnación de la tristeza. Recordé el frasco. Ojalá pudiera confesar que luché por convencerme,
que tuve que revisar una lista de la compra ética antes de sacar el frasco de mi bolsillo. Pero no hubo lucha moral. Su cara, su figura pálida, mullida y hambrienta, con clavículas que sobresalían de su piel como cuchillas de hacha. Esa imagen era un contraargumento que lo consumía todo. Cogí el vial y lo destapé. La habitación se llenó de un olor empalagoso, como bayas pudriendo en la leche. Le derramé una gota de su sustancia en la frente. El líquido se hundió en su piel como un gas. Su rostro se relajó. Por primera vez en 2 años, durmió sin la ayuda de opiáceos. Al día siguiente se despertó con los ojos brillantes y saludó a sus padres saltando de la cama y corriendo a abrazarlos. Lloraron por el milagro, confundidos, aterrados, pero en general agradecidos. Celebraron. Mientras observaba la escena de alegría, contemplaba otras cosas. Pensé en cómo en otra habitación del hospital esa noche, un anciano había muerto repentinamente de insuficiencia cardíaca. Leí el informe yo mismo. No tenía antecedentes familiares de problemas cardíacos, ni problemas previos en su historia. Ha sido admitido por olvidar tomar su medicación para la diabetes y por tener un nivel de azúcar sanguíneo más alto de la media. Lo tenían durante la noche estrictamente por precaución, nada más. Tenía 60, casi 70. Tenía una esposa y 5 hijos. En el mismo minuto, quizá en el mismo instante en que vertí el frasco sobre el niño, su corazón dejó de latir.